Isaías Isaías 55, versículo 9. Que usted lo tenga, me da un poderoso amén. Gloria a Jesús. Y la palabra del Señor la leemos honrando a las tres verdades: Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Y dice así: como son más altos los cielos que la tierra, así son los caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Amén. Vamos a leerlo con voz alta. Diga: porque mis pensamientos no son vuestros. Perdón, el 9, estoy mal. Porque como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros, y mis pensamientos más que vuestro pensamiento. ¿De quién está hablando el profeta Isaías? Diga conmigo: de Jehová. Cierre sus ojos. Hoy quiero ministrar con el tema los pensamientos de Dios. Cierre sus ojos. Padre Santo que estás en los cielos, amado Dios y buen Padre celestial, añade sabiduría, ciencia y entendimiento. Que tu palabra no retorne vacía. Haz lo que tengas que hacer. Añade sabiduría, ciencia y entendimiento. Señor, llévate el cansancio, llévate la pereza, llévate todo lo que no es tuyo. Que en esta hora, Señor, tu presencia sea glorificada. Que en esta hora, Señor, tú hagas lo que tengas que hacer con nosotros. Señor, ministranos. Señor, consuélanos. Señor, fortalécenos. Padre, sabemos, Dios mío, que hoy tú nos vas a hablar. Usa mi boca, usa mis labios, usa mi mente, usa todo mi ser, Señor amado. No permitas que nada ni nadie quite tu gloria. Te doy gracias, Jesús. Amén y amén. A su nombre. ¿Vivo o no vive? Dele fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Así que por favor, mañana traiga cuadernito y traiga pluma, porque voy a dar una enseñanza. Amén. En principal, las que están en retiro, cuadernito y pluma, no teléfono, porque no le va a dejar usar teléfono. Y es en serio que le estoy diciendo. Amén. Vamos a entrar en el mensaje, en el libro de Isaías 55, 9. Y quiero dar una pequeña reflexión, porque yo sé que usted aquí va a salir a comer bastante. Pero cuidado, comer mucho, le va a dar digestión y no va a venir al ayuno porque le da infección. Tenga cuidado. Cuidado, contrólese. Coma despacio. Va al sartenazo como loco y come. Al otro día está que revienta. Ya no va a poder ayunar. No, más bien contrólese. Coma lo suficiente y entre a su ayuno. Deje todo en orden, atienda a su esposo y todo bonito delante del Señor. Amén. Estamos. Isaías 55, 9 dice así. Yo quiero que me ponga mucho asunto. Amén. Dice así: como son altos los cielos, dice, como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El profeta Isaías está describiendo cómo son los caminos del Señor. Dice que los caminos son tan altos, dice, como los cielos que la tierra. ¿A qué se está refiriendo el profeta Isaías? Si usted se pone a medir desde la tierra hacia el cielo, no hay una medida exacta. Aleluya. Y si usted se pone a medirla, si se puede medirla, hay miles, por decir millones de kilómetros hasta el cielo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es muy grande. Y de la misma distancia, así como usted ve que humanamente usted no lo puede medir, porque los que han medido el cielo, los que han llegado al cielo, son los científicos.
O sea, uno humanamente no puede llegar al cielo. Humanamente usted no puede decir, qué sé yo, voy a hacer una edificación y voy a llegar al cielo. ¿Verdad que sí? Es imposible. Incluso la Biblia habla de una historia en la cual un rey, gloria a Jesús, Nimrod, dice que se dispuso a crear una torre muy alta. ¿Y cuál era la intención de este rey llamado Nimrod? Dice que este rey quería llegar al cielo, ¿verdad? Pero Dios no le permitió, a él no le era permitido. Cuando él estaba construyendo para llegar al cielo, estamos hablando que, o sea, que esa edificación era tan grande para que llegue al cielo, hermano. Imagínense. Pero el plan de Nimrod era que eso sea grande hasta llegar al tercer cielo, supuestamente él. Pero él no sabía que el hombre tiene límites. Diga conmigo, límites. Dios ha dado la sabiduría, Dios ha dado el entendimiento, porque si el hombre avanza, cada avance científico o cada avance que el hombre tiene en la construcción, en la tecnología, Dios la permite. Pero hay límites, diga conmigo, límites a su nombre. Dios le puso límites. Dios le habló a este rey y le dijo que no siga construyendo, porque no le era permitido que él construyera una edificación que llegara hasta el cielo. Pero ¿qué hizo este rey? Rey rebelde. Dice que seguía construyendo y seguía construyendo. Y es ahí que Dios permite que venga, escúcheme, esa confusión entre ellos, porque Dios viene y les cambia a cada uno su lenguaje. Y desde ahí se derivan todas las lenguas que hay en la tierra: francés, chino, árabe, ¿verdad? Si este rey, escúchame bien, desobediente, hubiera hecho caso, todos mundialmente habláramos un solo idioma. Pero este hombre no obedeció y este hombre quiso hacer lo que le dio la gana. Este hombre quiso desafiar al Dios de los cielos y automáticamente Dios confunde sus lenguas. Y si estaban confundidas, ¿cómo iban a trabajar? Porque para poder trabajar tiene que haber un acuerdo, ¿verdad? Póngase usted a trabajar con un chino, ¿verdad? ¿Cómo usted va a trabajar con un árabe? ¿Cómo usted va a trabajar con alguien que no maneja su mismo idioma? Entonces Dios es inteligente. Dios viene y le confunde la lengua. ¿Y qué ocurrió? Ahí se quedó esa torre de Babel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Nadie ha podido llegar así humanamente hasta allá. Usted se da cuenta que Dios le ha permitido a los hombres la tecnología. Usted se da cuenta que han creado los aviones, y los aviones sí llegan hasta el cielo. Pero aún a los aviones llegar hasta el cielo les cuesta mucho. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vivo no vive. Entonces, así como usted se da cuenta que humanamente es inalcanzable, que necesitamos naves para llegar allá, de la misma manera la misericordia de Dios, los pensamientos de Dios, los caminos de Dios son grandes. Vivo no vive. Por eso que cuando hablamos de camino, hablamos de la bendición de Dios, hablamos del porvenir de Dios, de la prosperidad de Dios, a su nombre. Todo lo que Dios le ofrece al hombre, todo lo que Dios le quiere dar al hombre, diga conmigo, es grande. A su nombre, ¿verdad? Así de grandes son los caminos de Dios. Son caminos de bendición, son caminos de abundancia, son caminos de puertas abiertas, son caminos, escúcheme bien, de cielos abiertos. Pero tenemos que entender que ese camino, escúcheme bien, grande que Dios nos ofrece, esa bendición grande que Dios nos ofrece, tiene que ser para todos. Pero lamentablemente no todos podemos disfrutar, a su nombre, de esos caminos, a su nombre. Porque ciertamente el hombre no quiere caminar conforme a la voluntad de Dios. El hombre quiere caminar sus propios caminos. Usted tiene que entender eso. Que desde que usted le sirve al Señor, usted tiene que entender que usted ya no camina sus propios caminos. Usted camina los caminos del Señor. Y los caminos del Señor son grandes, ¿verdad? Si tu principio es pequeño, tu postrer estado va a ser mayor. ¿Pero por qué dice mayor? Porque cuando tú inicias en los caminos del Señor
y tú renuncias a tus planes, tú renuncias a tus proyectos, tú renuncias a tus propios deseos, automáticamente los planes de Dios, los caminos de Dios se revelan a tu vida. ¿Vive o no vive? Humanamente el hombre tiene planes, tiene deseos, tiene proyectos. ¿Quién no tiene planes? ¿Quién no tiene deseos? ¿Quién no tiene proyectos? Yo tenía muchos planes, yo tenía muchos proyectos. Yo estudié en la universidad, yo estuve en muchos institutos, tenía planes de ser profesional, tenía planes de terminar una ingeniería, tenía planes de ser médico, etcétera, etcétera, etcétera. Tuve muchos sueños, muchas aspiraciones, pero cuando vine a los caminos del Señor, yo entendí que aquí los caminos del Señor son más grandes que mis propios caminos. Entonces, cuando yo vine a los caminos del Señor, yo entendí que tenía que renunciar a mis sueños, que tenía que renunciar a mis planes para que sus planes se realicen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Cuando tú tienes planes, ¿cuáles son tus planes? Yo quiero ser un profesional. ¿Para qué quieres ser un profesional? ¿Para qué quisiera ser una profesional? Está mudita. ¿Para qué quisieras ubicar? O sea, bueno, no terminaste tus estudios, pero si lo hubieras terminado, ¿para qué quisieras ser un profesional? ¿Para qué? Estabilidad económica. Para una estabilidad económica. Desde que usted empieza a estudiar, ¿sí o no? ¿Qué te dice papá en la casa? Cuando comienza el niño desde pequeño. Estudia para que seas alguien en la vida, ¿verdad? Y comenzamos a sembrarle eso a los niños, ¿verdad? Y comienzan la escuelita, comienzan el colegio, llegan a la universidad y ellos crecen con ese pensamiento y nosotros le proyectamos ese pensamiento. ¿Para qué? Para que ellos creen caminos buenos, para que ellos sean bendecidos, para que ellos vean días mejores, ¿verdad? Ahora, ciertamente nosotros vamos con esos planes, nosotros vamos con esos proyectos, nos creamos con esos pensamientos y decimos, no, yo tengo que ser un profesional, porque algún día me toca mantener una familia, algún día me toca mantener un hogar, algún día tengo que comprarme una casa. ¿O quién no sueña con una casa? ¿Quién no sueña con una casa propia? ¿Quién no sueña con un carro? ¿Verdad? Todos tenemos sueños, planes y aspiraciones, ¿verdad? Entonces usted se prepara. Hay otros que no se preparan, pero también tienen planes. Porque hay gente que no es preparada, pero son comerciantes. Hay gente que no es preparada, pero tiene alguna profesión, qué sé yo, artesanal, etcétera, etcétera. Pero todos los que trabajan, todos los que están trabajando, tienen planes, tienen proyectos. ¿Para qué? Para que tener una mejor vida, ¿verdad? Pero esos son los planes nuestros, ¿verdad? Pero cuando tú te topas con Dios, cuando Dios te sale al encuentro, ya tus planes no funcionan. ¿Me entiendes? Cuando Dios te sale al encuentro, tus planes ya no sirven, ¿verdad? Ahora, cuando tú le sirves a Dios, tú tienes que entender que los caminos de Dios son tan altos, la bendición de Dios es tan alta, que usted, muchas veces para nosotros, es algo inalcanzable. Aleluya. Que cuando tú le sirves a Dios, escúchame bien, la bendición de Dios va a sobreabundar, escúchame bien, que vas a tener hasta para regalar. ¿Vive o no vive? Porque así son los caminos del Señor, ¿verdad? Usted se ha escuchado que hay gente que dice, gente, no te hagas hermanito, porque esos hermanitos son vagos. ¿Cuántos han oído esa frase? ¿Verdad? No te hagas hermanito, porque esos hermanitos son vagos. Porque ciertamente por 2 o por 3 vagos generalizan a todos los hermanitos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente tiene una mala formación, una mala idea, escúcheme bien, de los cristianos, ¿verdad? Que no, que esto, lo de aquí, que son vagos, y de aquí por allá, etcétera, etcétera. Pero ciertamente cuando tú vienes a los caminos del Señor, cuando tú le sirves al Señor, tú entiendes que tus planes son cambiados. Y hay veces que Dios te va a llamar a tiempo completo, y es porque Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar y Dios va a estar contigo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por eso que cuando Dios lo llame a usted al servicio, usted sírvale y no se rehúse. Hay gente que se rehúsa. Hay gente que no le quiere servir a Dios. Hay gente que no quiere ver su voluntad.
Y usted se da cuenta, hay gente que quiere prosperar y hay gente que pone un negocio y entra en otro negocio y hace otro negocio y en todos los negocios le va mal. ¿Sabes por qué? Porque ciertamente la Biblia habla que a muchos de nosotros Dios nos escogió desde el vientre de vuestra madre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Con esto no te estoy diciendo que tienes que dejar tu trabajo. Tienes que trabajar, porque dice la Biblia que el que no trabaja, que no coma. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Yo te estoy diciendo que cuando Dios te llame y Dios te diga, deja lo secular y toma lo espiritual, no lo dudes, porque es Dios estando en medio de tu vida y quiere bendecirte a través de tu servicio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre, a su nombre. Porque no es fácil vivir a tiempo completo. No es fácil. No es fácil, ¿verdad? ¿Usted cree que si yo pudiera trabajar, yo trabajara? Yo me dedicara a trabajar, hermano. Lo hiciera. Pero lamentablemente no tengo opciones, porque a mí Dios me llamó a trabajar a tiempo completo. O sea que cuando Dios lo llama a usted a tiempo completo, y te estoy hablando, no, o sea, yo no te estoy diciendo que Dios me llamó a tiempo completo por mi pensamiento, no. Yo te estoy hablando porque a mí Dios me habló, ¿verdad? Aparte que me habló a través de los profetas, habló a mi conciencia, a mi espíritu en voz audible, ¿verdad? Entonces usted tiene que comprender que cuando Dios a usted lo escoge, cuando Dios a usted lo llama, ciertamente los caminos que Él te presenta y lo que Dios quiere hacer con tu vida es tan grande de lo que tú te puedes imaginar. A su nombre. Por eso usted, cuando Dios a usted lo llama al servicio, cuando Dios lo llama a la obra, cuando Dios lo llame a servirle, hágalo con amor, sírvale con amor y entienda que sus planes quedan a un lado y que los planes de Dios son más altos que los nuestros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Vive o no vive? Como se lo dije al principio, no es fácil. Pero tú te das cuenta a través de los años que no hay mejor opción que servir al Señor. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Mira lo que dice aquí Isaías 55:9. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Está hablando de nuestro proceder, nuestro caminar, nuestros planes, nuestros proyectos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ciertamente, como le dije antes, nosotros tenemos muchos pensamientos. Tenemos muchos planes, tenemos muchos proyectos, pero escúchenme bien, sus planes y sus proyectos son pequeños al lado de los planes y los proyectos que Dios tiene contigo. ¿Verdad? ¿Qué le trato de decir? Dios ve, escúchenme bien, a futuro. Dios no ve el presente del ser humano. Cuando Dios te ve a ti, ¿verdad? Simplemente nosotros somos seres imperfectos, ¿verdad? Tenemos errores, fallas, flaquezas, falencias, debilidades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Otros la demuestran, otros la ocultan, pero de la mayoría de la gente, incluso me incluyo, tenemos errores, faltas, flaquezas y falencias porque somos seres humanos. Aleluya. Pero Dios conoce nuestro presente, pero Él conoce también nuestro futuro. Él sabe lo que Él va a hacer en nuestra vida y Él le place revelar lo que Él va a hacer con nosotros. Por eso usted se da cuenta que los profetas profetizan en tiempo futuro, ¿verdad? Te hablan en tiempo futuro. Te dicen, hermano Federico, usted va a ser un apóstol. Dios me muestra que usted es un apóstol. Y el hermano Federico ni para conserje sirve todavía. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque Dios ve más allá, escúchame bien, que tu presente. Pero ¿por qué Dios muchas veces permite que los profetas te profeticen a futuro? Para que te animen. Diga conmigo, para que nos animemos, ¿verdad? A veces estamos tan mal. Estamos llevando una vida desordenada. Estamos llevando una vida muy fría.
Estamos llevando una vida desagradable. Pero a Dios le place traer un profeta y te profetiza futuro, ¿verdad? Estás más frío que un congelador. Y te dice el profeta: yo te veo en los aviones. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo te veo predicando en estadio. ¿Vive o no vive? A su nombre. ¿Y qué ocurre? Uno como que se anima, ¿sí o no? Por eso Dios permite esas profecías, para que levantes ese ánimo adefesioso. Dale fuerte el aplauso al Señor, para que te sacuda, para que te despierte. Pero el problema está que muchos se quedan en profecía. Es que la profecía no tiene que quedarse ahí. La profecía tiene que cumplirse, ¿verdad? Si a mí me dicen que voy a ser un profeta a las naciones, y que me ven en los aviones, y que me ven fuera de las naciones, y me ven por aquí, me ven por allá, ¿para qué? Para que yo me levante, ¿verdad? Para que deje la frialdad, para que deje la mortandad, para que yo me levante. Porque ciertamente lo que el profeta está haciendo, está revelando los pensamientos que Dios tiene con cada uno de nosotros. ¿Vive o no vive? Porque los pensamientos de Dios, entiéndalo, son de bien y no de mal. Antes yo estaba viendo un video que está circulando en TikTok, de una pastora que cayó en adulterio. Dice que salió, escuchen, dice que salió de predicar, escuchen. ¿Y por qué yo se lo menciono? Porque ciertamente hay gente que habla ignorantemente y no tiene doctrina ni base bíblica. Y esa misma falsa doctrina le introducen a otro. Mire, yo escuchaba el video que ella dice que salía de predicar, y que saliendo de predicar un hermano de la congregación la sedujo, y dice que se fue a una pensión y pecó. Y dice ella: 15 minutos me costó perderlo todo. Y dice: en esos 15 minutos se destruyó mi hogar, se destruyó mi hijo, se destruyó todo. ¿Y sabe lo que ella dice? Dios permitió que yo me revolcara con ese hombre. Dios permitió que yo adulterara para yo restaurar a los adúlteros. ¿Cómo Dios permite? ¿Tú crees que los pensamientos de Dios es que vayas a revolcarte con un hombre que no es el tuyo? ¿Tú crees que los pensamientos de Dios es verte en el suelo? ¿Tú crees que los pensamientos de Dios es verte consumiendo droga como lo hacía antes? ¿Tú crees que los pensamientos de Dios es verte con una java de cerveza, 2 más que por ella quiero brindar? ¿Ah? ¿Tú crees que esos son los pensamientos de Dios? ¿Tú crees que los pensamientos de Dios es verte en la inmundicia? Dios es nuestro Padre. ¡Hey! Dios es nuestro Padre. Entiéndalo. Dios es nuestro Padre. ¿Y qué padre quiere el mal para sus hijos? ¿Tú quisieras el mal para tus hijos, Génesis? ¿Sí o no? Quieres el bien para ellos. ¿Cuál es tu pensamiento para tus hijos? Que sean profesionales, ¿verdad? Que cuando tu hijo crezca tenga una buena mujer. Lo mismo tu hija. Que sean buenos médicos, buenos profesionales. Tener una buena educación, darle una buena casa. O sea, los padres tienen buenos pensamientos. Y cuando tú entiendes que Jehová es tu padre, tienes que entender que Él tiene buenos pensamientos y Él no tiene malos pensamientos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Entienda. Los pensamientos de Dios son tan grandes, no son pequeños ni reducidos como los suyos. Sus pensamientos son pequeñitos, son reducidos. Pero los pensamientos de Dios son tan grandes, de aquí en la tierra hacia el cielo, así de grande, de la distancia que hay, así de grande son los pensamientos de Dios que Él tiene con nosotros. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Él no tiene pensamientos de mal, sino pensamientos de bien. ¿Cuánto dicen aleluya? Oiga, son grandes los pensamientos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Son pensamientos de bien. Perdón. Son pensamientos de bien. Dios, escúchame, Dios no tiene pensamientos de mal con nadie. Pastor, pero si Dios no tiene malos pensamientos conmigo, pero ¿por qué estoy arruinado? Es que el problema es que Dios tiene buenos planes contigo, pero el problema eres tú, que no tienes buenos pensamientos con tu Dios. ¿Verdad? Usted sí se ha dado cuenta que hay padres que tratan de darle lo mejor a los hijos y terminan los hijos en la droga, ¿verdad?
Porque los hijos se crían y muchas veces con una mala formación. Y muchas veces no es que los padres sean perdidos, no es que los padres no tengan posibilidades, las tienen, pero esos hijos no quieren obedecer al padre, no quieren hacer caso y escogen ¿qué cosa? El mal camino. Lo mismo pasa aquí. Dios tiene grandes pensamientos contigo. Dios quiere bendecirte. Hey, Dios quiere prosperarte. Hey, míreme. Dios quiere que sea feliz. ¿Quién quiere ser infeliz? Levante la mano a algún infeliz por ahí. ¿Quién quiere ser infeliz? ¿Quién quiere ser infeliz? ¿Quién quiere ser feliz? ¿Quién quiere ser feliz? ¿Verdad? Esos son los pensamientos de Dios. Dios tiene, mira, cuando Dios crea a Adán y Eva, ¿sabe cuál era el pensamiento de Dios? De que el hombre disfrute de las bendiciones que había en el huerto del Edén. ¿Verdad? Escúchame. El pensamiento de Dios no era que el hombre escoja pecar. El pensamiento de Dios no era que el hombre muera. El pensamiento de Dios no era que el hombre peque. Dios tiene grandes pensamientos, pero nos ha dado una facultad que se llama libre albedrío. O sea, usted es responsable qué camino coge. Usted no culpa a Dios de sus fracasos. Usted no culpa a Dios porque le va mal. Dios tiene pensamientos grandes contigo. Los planes son buenos, son de bien, no de mal. Y si a usted le da mal, es porque usted toma malas decisiones, porque aún no ha anulado sus pensamientos, aún no ha anulado sus planes y no ha puesto a Dios en primer lugar. ¿Cuántos alaba la gloria de Dios? Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal, ¿verdad? Son pensamientos buenos. Imagínense, lo pone a Adán, lo pone a Eva. Les da de todo árbol, de todo fruto. Eso producía. No había que trabajar. Pero Dios le da instrucciones. Diga conmigo instrucciones. ¿Qué nos da Dios en este tiempo? Instrucciones. ¿Y a través de qué me da las instrucciones, Santiago? A través de la Biblia. Porque hay gente que no sabe las instrucciones porque nunca lee la Biblia. No conoce la Biblia. No sabe lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces Dios se le revela a Adán y le dice: come de todo lo que hay aquí, pero usted de ese árbol prohibido no vas a comer. ¿Y qué pasó? La mujer, la primer desobediente, va y tragó de ese árbol. Desobedienta. Va y comió. Después vino el marido y también comió del árbol, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Los pensamientos de Dios eran que ellos coman del fruto, ¿verdad? No, ellos solitos escogieron ir a comer del árbol. ¿Y qué hizo el Señor? Lo sacó. Y esa desobediencia produjo pues que el hombre se muera. Pero eso no eran los planes ni los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios eran otros. Pero ciertamente mientras que usted, escúcheme bien, no obedezca la voz de Dios, mientras usted no haga la voluntad de Dios, mientras que usted no haga lo que Dios desea en su vida, sus pensamientos lo van a llevar al fracaso. Porque ciertamente yo me imagino, yo parafraseo, que Eva tiene que haber pensado: no va a pasar nada. Y así hay cristianos que sus pensamientos los tienen en derrota, ¿verdad? No. ¿Tú crees que pase algo si me tomo un vaso de cerveza? No va a pasar nada. Te fregaste. Porque no se trata del vaso de cerveza, porque ciertamente ese es un líquido con jugo de cebada y ahí lleva alcohol. Pero no se trata de eso. Se trata que cuando te mandas un vaso de cerveza, te metiste los demonios por dentro. Tenga cuidado. No, uno me puedo tomar, no pasa nada. ¿Tú crees que no pasa? Sí pasa. ¿Verdad? Usted tiene que tener mucho cuidado. Sus pensamientos no son los pensamientos de Dios, ¿verdad? Cuando tú pones tus planes primero antes que a Dios, fracasas, ¿verdad?
yo quiero estudiar, pero voy a estudiar de noche. ¿Serán los pensamientos de Dios que a usted a esta altura quiere estudiar de noche? Levante la mano a alguien que me diga, sí, pastor. Levante la mano. Mira, dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Y yo no digo que es malo estudiar. Hay personas ya mayores que han logrado incorporarse, terminar una ingeniería. Pero a esta altura, ya que Cristo viene, hermano, ya que esto se acaba, más bien como que está buscando una excusa para ya no venir al templo. ¿Verdad? Pero la gente a veces dice, no, a mí me parece. Dice el pastor, no me interesa lo que diga el pastor. Es que a ti no te debe de interesar lo que yo piense. Es lo que Dios piense de ti, carnal. Es que la gente es así. Yo voy a estudiar. Mira, y ponen esa cara así de cuáquer. ¡Hey, míreme acá! Mira, yo voy a estudiar de noche. Y si el pastor se pone bravo, bueno, no me importa. No pienses en mí. No pienses en mí. ¿Me estás escuchando? Cuando tú vayas a tomar una decisión, no pienses en mí, piensa en Dios. Si Él está de acuerdo, si esos son los pensamientos de Dios. Estudia a distancia. Toda tu juventud te dedicaste al relajo, a fumar, a tomar, a la discoteca. Y justo ahorita que te haces cristiano, quieres tirarte la de docente, la que quieres estudiar, la que quieres ser ético. Entiéndalo. Escúcheme, es que a veces dejamos a Dios a un lado. Cuando Dios, míreme acá, cuando Dios me hace el llamado, yo estudiaba en la universidad. Y yo no quería dejar la universidad porque yo quería ser un profesional. Pero Dios me llamó por un lado, me llamó por el otro. Iba a una actividad y me hablaba un profeta. Me iba a otra actividad, me hablaba otro profeta. Iba a otro lugar, a otro profeta. Hasta que Dios se me reveló en persona, en sueño, y me dijo, hable a la iglesia que te establezco, te mueres. ¿Verdad? Yo original casi me muero. Yo allá en el río Junquilla. Y no solo yo, mis 5 hermanos nos estábamos ahogando en un hueco. Y si hoy estoy vivo y si hoy estoy aquí, es por pura gracia. Y yo le puedo decir a usted, usted nunca se resista al llamado de Dios. ¿Verdad? ¿Y yo qué hice? Cuando casi me muero, tragué agua, hermano, arena, que daba miedo. Que hasta el día de hoy tengo cálculo en los riñones. Por desobediente. ¿Sabe lo que hice? Yo le dije a mi esposa, no me resisto más. Voy a hacer la voluntad de Dios. Y en la universidad, se acabó la universidad. Y que el estudio, se acabó el estudio. Voy a servirle a Dios. Y renuncié a mis planes. Y renuncié a los proyectos. Renuncié a todo. Y le dije al Señor de rodillas y con lágrimas, Señor, te entrego mis planes. Te entrego mis proyectos, te entrego mis títulos, te entrego mis posiciones, te entrego mi juventud. No soy profesional, no sé de qué voy a vivir, no sé cómo me voy a vestir. No aplauda, no sé qué voy a hacer, no sé cómo le voy a comprar una casa a mi esposa, no sé cómo voy a vivir, no sé cómo voy a hacer, pero lo único que sé, que el que tú llamas lo respalda cuando alaba la gloria de Dios. Y desde ese momento le sirvo a Dios y puedo decir, todos estos años Jehová ha sido mi sustento. ¿Usted cree que yo no puedo salir de mi carro a taxiar? No puedo, me mata el diablo. Me mata. Es que él sabe que me estoy moviendo en desobediencia.
Usted es llamado a tiempo completo. Usted tiene un solo jefe. Y de ese jefe usted depende, ¿verdad? Y he visto muchos testimonios. Un pastor llamado Wilmer Liendo, Dios lo llamaba y lo llamaba y lo llamaba. Este hombre estuvo en la milicia, estuvo ahí, era militar, terminó su carrera militar. Y dice que este hombre se compró un carro. Dice que se compró un carro Aveo. Y dice que en ese carro, mire el testimonio. Y dice que en ese carro, dice que él taxiaba. Y él hacía lo de aquí. Y mire, ya estaba jubilado, tenía plata. Pero taxiaba por aquí, taxiaba por acá. Y Dios lo llamaba y le decía: Wilmer, te estoy llamando. Wilmer, sírveme. Y no hacía caso. Hasta que dice que un día se le tuvieron unos tipos. Y no le robaron el carro, sino que cogieron una 9 milímetros y le metieron un tiro aquí y le salió por acá. Y dice que tengo que meterse el dedo por aquí para que no le bote sangre. Porque cuando tú eres desobediente, las cosas no te van bien. Anda, busca, mira, vuelve riendo el testimonio. Y dice que se mete el dedo aquí para que no le salga sangre. Y dice que cuando estaba en el sillón ensangrentado, decía: Espíritu Santo, mi amigo. Y dice que el Espíritu Santo le dijo: ajá, ahora sí soy tu amigo. Es que así hay gente que no quiere hacerle caso a Dios, no le obedece a Dios, no renuncia a sus pensamientos, no renuncia a sus planes, no renuncia a los pensamientos de rebeldía, no renuncia a los pensamientos, sus planes, sus propósitos en su vida. ¿Y qué ocurre? Que Dios permite que te zarandeen para que entiendas que cuando Dios te llama, cuando Dios te quiere, cuando Dios quiere revelar sus planes contigo, usted no puede detenerse. Dice que el Espíritu Santo le dijo: búsquelo, Wilmer Liendo, ponga testimonio. Le dijo: ahora sí soy tu amigo. Y dice: por favor, no me dejes morir. Ahí está la llave del carro. La clave es 200, tanto. No, le dijo: no me digas la clave porque yo soy la clave. Métele primera. No necesito meterle primera porque yo soy primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Y dice que el Espíritu Santo levantó el carro y como una nave y lo llevó hasta la clínica. Por eso usted nunca se resista al llamado de su Dios. A veces Dios lo está llamando. Los pensamientos que Dios tiene con usted es grande. Los pensamientos que Dios tiene con usted, y usted se imagina. Dios te mira y dice: esta mujer yo la quiero llevar a las naciones. A esta mujer yo la quiero usar para libertar. A esta mujer yo la quiero usar para tantas cosas. Pero ¿por qué no se realizan los planes? Porque todavía están nuestros pensamientos. Todavía tenemos nuestros propios pensamientos, nuestros propios ideales, nuestra propia forma de pensar. ¿Y qué ocurre? Que los pensamientos de Dios no se revelan. No puede realizarse lo que Dios quiere hacer contigo. Por eso cuando tú ores, dile: Señor, renuncio a mi sueño. Señor, renuncio a mis proyectos. Señor, renuncio a mis planes. Y dígale: te entrego mi vida, te entrego mi juventud. Realiza tus planes en mi vida y te vas a dar cuenta que Dios va a empezar contigo desde cero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Por eso este 2025, hermano, cambie esos pensamientos y deje que los pensamientos de Dios se realicen en su vida. ¿Vive o no vive? Salmos 92:5. Mire lo que le estoy diciendo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. ¡Ey, míreme! Cuán grandes son tus obras. Mira, las obras del Señor. Cuando hablamos de obra, hablamos de sus prodigios. Hablamos de las transformaciones que Dios hace en nuestras vidas. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Y dice: muy profundo son tus pensamientos. ¿Por qué dice que los pensamientos del Señor son muy profundos? Porque esos pensamientos van a ser revelados a nosotros
cuando entremos en una amistad con Dios. O sea, usted nunca, escúchame bien, nunca esos pensamientos van a ser revelados para usted. O sea, lo que Dios quiere para usted, si no hay una amistad con el Señor. Amén. Por eso dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios, escúchame, que no ha subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? ¿Para quién? Para los que le aman. O sea, cosas que nadie ha visto aún, cosas que no han salido del corazón del hombre. O sea, son cosas que se van a revelar. Escúchame, son cosas profundas que se van a revelar cuando tú tengas una buena comunicación con Dios. Porque los pensamientos del Señor son muy profundos. O sea, los pensamientos de Dios no son por encima como nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son ligeros, nuestros pensamientos son superficiales. Los pensamientos que tiene Dios son pensamientos muy profundos. Y cuando tú indagas esos pensamientos muy profundos y tú entras en una relación con Dios, tú te vas a dar cuenta que los planes y los propósitos y los pensamientos que Dios tiene para nosotros son demasiado grandes. Cuando dicen gloria a Dios. ¿Vivo o no vive? ¿Vivo o no vive? ¿Vivo o no vive? Diga conmigo, los pensamientos de Dios son muy profundos. Por eso dice la Biblia, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Cosas grandes. ¿Cuáles son esas cosas grandes y ocultas? Los proyectos, los planes, escúchame, los pensamientos, escúchame, los propósitos, lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Vivo o no vive? Pero necesitamos entrar en esa comunión con Dios. Necesitamos entrar en ese pensamiento para poder saber qué es lo que Dios quiere con nosotros. Por eso que si usted está en esta congregación, si usted está en esta iglesia, usted no se conforme en calentar una silla. Usted órele a Dios y dígale, ¿para qué tú me llamaste? Usted le hablaba al Señor así. Pregúntele. Dígale, Señor, ¿para qué tú me llamaste? Pregúntale. No crea que usted está en esa silla por estar, no. Con cada uno de nosotros Dios tiene un pensamiento. Pero tenemos que preguntarle y decirle, Señor, ¿para qué tú me llamaste? Pero a veces la gente no le pregunta para qué Dios lo llamó. Usted tiene que preguntarle, Señor, ¿para qué tú me llamaste? ¿Cuáles son tus pensamientos que tienes conmigo? ¿Verdad? Porque la iglesia, todos son evangelistas. Nadie quiere ser maestro. Nadie es profeta. ¿Verdad? La Biblia dice que el mismo constituyó maestros, profetas, evangelistas, apóstoles, pastores. O sea que dentro de la iglesia hay muchos ministerios. Pero la gente se enamora del ministerio evangelístico porque no le pregunta a Dios para qué Dios lo llamó. ¿Vive o no vive? Hay gente que está metida en el evangelismo, pero Dios lo llamó a maestro. Hay gente que está metida en el evangelismo, pero Dios la llamó a cantar. Hay gente que está metida en el evangelismo y Dios lo llamó a ser apóstol, ser pastores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso usted pregúntele a Dios, ¿para qué tú me llamaste, papá? Te dígale, ¿para qué tú me llamaste? ¿Cuál es el pensamiento que tú tienes conmigo? Y Dios te lo va a revelar. Dios te lo muestra. Se te puede revelar en un sueño. Se te puede revelar a través de un profeta. Puede hacer muchas cosas. Yo cuando inicié la obra del Señor, yo no sabía cuál era el ministerio que Dios me había dado. Yo no sabía cuál era el don que Dios me había revelado. Y yo en una ocasión mi mamá me dijo, pregúntale a Dios para qué Dios te llamó. Pregúntale para qué le vas a servir. Pregúntale qué tiene contigo. Entonces yo me metí en ayuno y yo le dije, Señor, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Para qué tú me llamaste? ¿Para qué tú me escogiste? ¿En qué te voy a hacer útil en la obra? Yo me acuerdo que yo soñé cantando en una campaña. Siempre me soñaba cantando. Yo le preguntaba a mi mamá, le digo, ¿qué significa soñar que estoy cantando? Y mi mamá decía, Dios te va a dar un don de alabanza. ¿Verdad? Pero hay cristianos que usted no ve en las iglesias. Ni saben para qué Dios los llamó. Usted tiene que saber para qué Dios te llamó. Pregúntele a Dios para qué Dios lo llamó.
¿O tú crees que Dios te llamó para que le hagas doler la cabeza a tu pastor? No, Dios te llamó para que le sirva. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Vive o no vive? Ay, pastores, que a mí Dios me llamó para hacerle problemas a usted nomás. No, Dios le llamó para que usted le sirva a Dios. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Y después me soñaba cantando. Y después me soñaba que estaba predicando. Yo decía, Señor, no entiendo. Y mira, sin saber que Dios me iba a mandar a pastorear este poco el loco. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es que Dios responde, Dios habla, Dios revela, Dios muestra. Pero usted tiene que preguntarle a Dios, a su nombre, estos 3 días de ayuno que va a estar encerrado, estos 3 días de ayuno parciales, pregúntele a Dios, ¿cuál es tu pensamiento, Señor? ¿Para qué tú me llamaste, Señor? ¿Para qué tú me separaste? ¿Para qué soy útil? Pregúntale a Dios. Porque el tiempo es corto. El tiempo avanza. Cuando acuerdas ya han pasado 20 años. Ya no vas a tener la misma fuerza que tienes ahora, ¿verdad? Ya los años comienzan a caer, comienzan a pesar. Entonces por eso usted aproveche bien su tiempo. Pregúntele a Dios. Está en la iglesia. Señor, ¿para qué soy útil? No crea que el pastor da ministerio. No. No crea que el pastor da dones. No. El que da los ministerios y que da los dones se llama el Espíritu Santo. Pero pregúnteselo a Él, porque Él tiene pensamientos buenos contigo, ¿verdad? Los pensamientos de Él es prepararte, capacitarte, que le sirva, levantarte. Pero es necesario que renueves tu relación con Dios para que Él pueda revelar esos pensamientos que tiene con usted. Dale fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Los pensamientos de Dios son grandes. Son muy grandes. Son demasiado grandes. La visión de Dios, lo que Dios quiere realizar con nosotros, es extraordinaria. Pero lamentablemente esos pensamientos no se realizan en todo, porque no estamos dispuestos a soltar los nuestros. No estamos dispuestos a soltar los nuestros. Y mientras no sueltes tus pensamientos, ¿y cuáles son nuestros pensamientos? Pensamientos desordenados, pensamientos de desánimo, pensamientos de doble vida, pensamientos de murmuración, pensamientos de rencores, pensamientos de envidia, pensamientos, escúcheme bien, de levantamiento, etcétera, etcétera. Cuando tienes todos esos pensamientos, los pensamientos de Dios no se van a revelar en ti. Tienes que renunciar a esos pensamientos. Cuando usted renuncia a esos pensamientos, automáticamente los pensamientos de Dios se van a hacer realidad en tu vida. Se van a desarrollar. Pero deja esos pensamientos negativos, sácalo. Ponte la mano en la cabeza. Vamos a hacer algo profético. Póngasela aquí. Vamos, póngasela. Diga: todo pensamiento que no es de Dios, fuerte, que no es de Dios, sale de mi vida. Diga conmigo: los pensamientos de Dios se van a realizar en mi vida este año. ¿Vivo o no vive? ¿Vivo o no vive? ¿Vivo o no vive? Dale fuerte el aplauso al Señor. Los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. ¿Tú crees que Dios te quiere ver en derrota? Dios quiere verte bendecido, prosperado. Dios quiere verte echando demonios. Dios quiere verte echando fuego. Dios quiere verte sirviendo. Porque cuando Dios te ve que tú le sirves, cuando Dios ve que tú haces su voluntad, Dios se alegra con nosotros. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Vive o no vive? Usted nunca piense que en la condición que usted se encuentra es la voluntad de Dios. No. ¿De cuál es esa voluntad? Del diablo. Verlo desanimado, triste, apagado, desconsolado, desconcertado, ¿verdad? Su cuerpo aquí, su pensamiento en la novela. Su cuerpo aquí, su pensamiento en el esposo. Su cuerpo aquí, su pensamiento en el Mall del Sur, el Mall del Río, etcétera, etcétera. No, los pensamientos de Dios son distintos. Vive o no vive, vive o no vive. Renuncia a tus pensamientos y deja que los pensamientos de Dios se realicen en tu vida y verás cosas mejores. Sirvan a Dios. Otro año que este ya empezó. ¿Cuánto estamos ya de fecha? Vea.
Ya estamos 9. ¿Y qué has hecho estos 9 días? ¿Sigues con los mismos pensamientos o cambiaste de pensamiento? Cambiaste de boxer nomás. Cambiaste de blusa, de interior, pero de pensamiento. Y otros no han cambiado todavía. Cambiemos el pensamiento. ¿Se acuerda el mensaje que prediqué aquí y prediqué del pastor también Medina? Renovando el espíritu de nuestra mente. ¿Para qué? Para ver lo grande de Dios. ¿Verdad? Es que todo está en nuestro pensamiento. Si usted no cambia de pensamiento, ¿cuántos faltan? Son 365 días, ¿verdad que sí? ¿Cuántos días faltan para que acabe el año? ¿Cuántos? ¿Cuánto? 356. ¿Tú eras bueno en matemáticas, Mariana? ¿Eras bueno en matemáticas? Opa. Poco se nota. ¿Vive o no vive? ¿Cuánto? 356. Mira, tienes exactamente 353 días para que cambies ese pensamiento que tienes. 56. Tienes todo ese tiempo para cambiar ese pensamiento. De usted depende. Mire, falta, escuche, recién vamos 9 días. Y cuando tú te das cuenta, ya estamos en noviembre. ¿Verdad? ¿Y qué hacemos con nuestra vida? Cambiemos nuestros pensamientos. Cambiemos nuestra forma de pensar. Cambiemos nuestra forma de actuar. Y deja que los pensamientos de Dios se revelen a tu vida. Renuncia, simplemente renuncia. Arrodíllate. Mira, son 3 días, escúchame. Es una oportunidad tan grande para que Dios usted lo levante. 3 días. 3 días. Que esos 3 días no sean huelga de hambre. Porque hay cristianos que se meten a hacer huelga de hambre porque no están conectados con Dios. Si usted se mete esos 3 días, métase dispuesto a decirle a Dios: renuncio a mi plan, a mi proyecto, y que se realicen tus pensamientos en mi vida. Y usted se va a dar cuenta que este año va a ser distinto. Este año va a ser diferente. Dios va a hacer cosas distintas con cada uno de nosotros. Pero es necesario que los pensamientos de Dios se revelen a nosotros. Que se revelen. Renuncia, simplemente renuncia. Es difícil, pero se puede. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder realizar sus pensamientos. ¿Vive o no vive? Póngase de pie.